hacer, Amparo. ¿Esto qué significa ya en la práctica? Bueno, en la práctica yo solo quisiera mencionar un poquito de una antesala, ¿verdad? El Ministerio de Educación, absolutamente respetuoso de la ley, con el auxilio del Procurador General de la Nación, hemos pedido que se presenten amparos en defensa de la educación de la niñez, adolescencia y juventud del país. A la fecha tenemos ya 3 amparos otorgados a favor de la educación. En uno de ellos se certificó ya lo conducente. Eso quiere decir que el PGN pide al MP que certifique lo conducente por la desobediencia, ya que siguen interrumpiendo clases en algunas escuelas. Y eso también lo quisiera aclarar más adelante. No son todas las escuelas, estamos, la verdad, cada día más. Yo le podría decir que al día de ayer, según los datos que tenía, estamos entre un 88 y 90% de escuelas funcionando. Eso quiere decir que tenemos de un 10 a 12% de escuelas que se han mantenido cerradas. No todas, es complicado porque unas han abierto, otras cierran, entonces es difícil darle un dato exacto. Lo que sí puedo decir... Es decir, hay maestros que van y vienen, por decirlo así. En algunos casos, pero no solo que van y vienen, sino que algunas escuelas abren, luego cierran, luego abren. Lo importante aquí es que tenemos la gran mayoría de escuelas abiertas, a pesar de que el STEG anuncia una Asamblea Nacional Permanente. Ojo que la figura de Asamblea Nacional Permanente no existe, eso quiere decir que es una huelga disfrazada, y lo que tenemos al día de hoy es que del 10 al 12% han acudido a ese llamado, pero la gran mayoría de escuelas están trabajando, y eso yo siempre lo resalto, porque quiere decir que ese llamado ha fracasado y la mayoría de docentes están en las escuelas, están trabajando con mucha fuerza, con mucho valor, porque las presiones en los municipios y en los departamentos son muy fuertes. ¿Presiones de qué tipo? Usted ya mencionó 3 semanas atrás que había una cierta coacción y que había ciertos argumentos de que iba a haber recortes, etcétera. ¿Cómo actualiza eso? Aquí hay un tema muy importante. Eso quiere decir que se ha despertado un movimiento por la educación muy interesante, en donde ya participan padres de familia, organizaciones de padres de familia, maestros mismos que están denunciando. Al día de ayer teníamos más de 3,000 denuncias en nuestra plataforma y en el número 1503, cosa que no había ocurrido nunca. ¿Cuántas denuncias? Más de 3,000 denuncias al día de ayer. ¿Denuncias? Porque van denuncias de ¿planteadas por quién? Planteadas ¿Maestros, por padres? maestros, por padres de familia, sobre todo, en donde denuncian en muchos casos que les cobran dinero si no van a la manifestación, si no vienen a la plaza, denuncias de escuelas cerradas, por supuesto, denuncias de padres de familia que están exigiendo realmente que se abran las escuelas y que sus hijos puedan acudir. Esto no había ocurrido. Esto quiere decir que la población está entendiendo la importancia que tiene la educación para sus hijos, y no solo entendiendo, sino que están actuando a través de denuncias en redes sociales. Tenemos muchos maestros también que están denunciando en redes sociales, en nuestra plataforma, en las páginas. La verdad, le puedo decir que sí es un movimiento a favor de la educación muy interesante, que no había ocurrido y que hoy por hoy nos tiene en una posición bastante positiva. Eso quiere decir que si tenemos más del 88% de las escuelas abiertas funcionando, es porque la educación va ganando. Bueno, en este caso la pregunta es inevitable. La gente afuera lo que ve es un pulso político entre usted y Joviel Acevedo. ¿Cómo va ese pulso político? Mire, yo no miro un pulso político personal. Yo creo que esto va más allá. Él se refiere directamente a usted cuando habla de eso. Sí, pero esa será su postura. Nosotros estamos en una postura institucional, en donde desde el inicio de nuestro mandato anunciamos que llegábamos a hacer cambios de fondo, y eso es muy importante decir. Hay estructuras de poder de unos cuantos que habían mantenido por décadas el poder de la educación en el país. Esto se está viendo reflejado a través de la negociación del pacto colectivo que llevamos desde hace ya más de un año.
Nosotros instalamos esa mesa con una idea, Luis Felipe, y la idea era recuperar la educación desde ahí, desde lo legal. Usted habló de recuperar la rectoría del ministerio. Y le hablo recuperar la rectoría del Ministerio de Educación y recuperar el mandato constitucional del Ministerio de Educación, que no es delegable. Entonces nosotros lo que hicimos al ver que el STEC se oponía a negociar o a poner sobre la mesa aquellos artículos que son inconstitucionales, y digo inconstitucionales porque no le competen a un pacto colectivo negociar, que son aquellos artículos que delegan la responsabilidad del Ministerio de Educación en una dirigencia sindical. Nosotros pedimos a través de la Procuraduría General de la Nación plantear una inconstitucionalidad, siguiendo y siendo respetuosos de la ley, y esta inconstitucionalidad pone en evidencia que aquellos artículos del pacto colectivo vigente, el que está vigente, porque el pacto colectivo vigente está hasta el día que se firma el nuevo pacto colectivo. Dentro de ese pacto colectivo vigente denunciamos aquellos artículos que ponen en riesgo la rectoría del Ministerio de Educación. ¿En qué sentido? En temas de políticas educativas, políticas públicas educativas, y eso es fundamental porque eso le compete al Ministerio de Educación plantear esa ruta de políticas articuladas, serias, que permitan mejorar la educación. Y por otro lado también hechos administrativos que le corresponden únicamente al Ministerio de Educación. Estamos esperando la respuesta de la Corte de Constitucionalidad para ver cuál es su análisis y qué es lo que se decide ahí. Más allá de esa respuesta, sí. Perdón que le interrumpa, ministra. Sí. En su cuenta de X, mi colega y compañero de aquí de Emisoras Unidas, Juan Carlos Sandoval, escribió unos días atrás, bueno, eso de la confidencialidad del pacto colectivo, ¿qué pasa con eso si en realidad son fondos públicos? No puedo aceptar que eso sea confidencial, que sea secreto. ¿Qué opina de eso? Mire, cuando nosotros recibimos el pacto colectivo del gobierno anterior, porque este fue un pacto colectivo heredado, nosotros instalamos la mesa de negociación respetuosos de la ley, porque es lo que compete, y este pacto colectivo, el borrador del pacto, y eso es importantísimo aclararlo, no es el pacto en general, es el proyecto de pacto el que propone el STEG al Ministerio de Educación, el que traía garantía de confidencialidad. Nosotros hicimos las consultas necesarias para poder hacerlo público. Sin embargo, no tuvimos éxito en eso. Yo pido en varias mesas de negociación que por favor se transparente, que se publique ese borrador de pacto. Ante la negativa de esto, pues la verdad lo que nosotros hemos hecho, que es bien importante aclararlo, y es que ya el ejercicio público de negociación, que es cada día, llevamos, imagínense, al día de ayer fue la número 48, la sesión número 48. ¿Asiste gente del STEG a estas reuniones? Por supuesto. Ahí ¿Ha llegado el dirigente Joviel Acevedo? Claro, va el dirigente y van dos más, y nosotros tenemos al más alto nivel representado en esa mesa, que son los 3 viceministros y la encargada del departamento jurídico del Ministerio de Educación. Lo importante ahí es que cada sesión se levantan actas. Esas actas son y están accesibles a través del mecanismo de acceso a información pública, porque eso no podemos hacerlo confidencial, porque ese es un ejercicio público del Ministerio de Educación y por ley estamos obligados a publicarlas. Así que cualquier persona, cualquier medio de comunicación, cualquier diputado, van a la ventanilla de acceso a información pública, piden las actas, y ahí es donde se pone en evidencia cuáles son los temas que se han tratado, y esas actas las firma el STEG, las firman los representantes, y yo las valido o las razono en el caso de que eso sea necesario. Hablando de levantar actas, me voy a ir a un tema paralelo en ese sentido. Hay mucha gente que pregunta, bueno, allá van, la última vez que supe, iban 6,000 actas levantadas a maestros que no llegaban. Seguramente usted me podrá actualizar el número. Sí, claro que sí. Pero hay gente que piensa que cuando se levantan actas están muy cerca de destituir a un maestro que no llega.
¿Cuál es la verdad? Bueno, mire, este es un proceso, como en todo, y los procesos nosotros somos muy cuidadosos y estamos respetando el proceso de las actas porque de otra forma pues se caen, ¿verdad? Llevamos al día de ayer, llevamos 6.547 actas levantadas. Yo creo que al final de la semana vamos a superar las 7.000 actas. ¿Son 7.000 actas? ¿Significan 7.000 maestros sí, o son diferentes? 7.000 maestros. Maestros. Estas actas disciplinarias están respaldadas en la ley de servicio civil y por supuesto en la normativa disciplinaria del Ministerio de Educación. Si nosotros no levantamos las actas, ahí sí estaríamos incumpliendo de una forma seria, ¿verdad? O atentando en contra de la ley en este caso. Así que las actas se levantan a nivel departamental, generalmente lo hacen los supervisores porque hay toda una estructura. Recordemos que el Ministerio de Educación es el ministerio más grande de Centroamérica, es un ministerio muy complicado, por lo tanto, esto se hace descentralizadamente a través de las diferentes direcciones departamentales. Se levanta el acta y siguiendo el proceso, luego de levantar el acta, cuando se consta que el maestro o maestra no llegó a impartir las clases, que es su deber y que es su compromiso, ¿verdad?, con la educación, en este sentido, entonces, estas actas llevan ya un proceso. Este proceso que llevan es que se dan 5 días para que los maestros presenten pruebas de descargo, porque de repente hay un maestro que estuvo enfermo, qué sé yo, ¿verdad? Eso iba a preguntarle. Ante las pruebas ¿Cómo de descargo, se puede diferenciar una cosa de otra? Entonces eso se maneja a través de recursos humanos de cada dirección departamental. Y luego ya cuando se constata la ausencia del maestro por más de 3 días, entonces ya empiezan a aplicarse las medidas disciplinarias. Las primeras son medidas económicas. Eso quiere decir que la primera medida, y es la que se empieza a aplicar ya, y que tiene un impacto importante en los docentes, la verdad, quienes no han cumplido con su deber de dar clases, es una medida económica de suspensión de 10 días sin goce de salario. Luego suspensión de 20 días. ¿Eso ya está ocurriendo? Ya empezamos a dar las primeras notificaciones. ¿Cuántas van en ese sentido? No le podría dar el dato porque está distribuido en todas las departamentales y no me quisiera equivocar. Pero ya empezamos porque esas medidas disciplinarias económicas son las que la ley nos obliga. Esas ya, digamos, ya están vigentes en una cantidad de maestros. A notificar. Cuando esto se notifica a recursos humanos lo notifica para que en el próximo pago ya los maestros reciban 10 días menos de salario en su nómina. ¿Usted sabe si esto ya había sucedido antes en alguna otra administración de la cartera de educación? Generalmente sí ha sucedido que levantan actas, pero han habido casos en que luego las perdonan. Hay una especie de amnistía o perdón. Nosotros estamos muy fuertes, Felipe, no vamos a retroceder con esta medida. Es una medida que la ley nos pide que hagamos, es una medida justa, es una medida bien respaldada, es una medida, como le digo, que está no solo en nuestra normativa disciplinaria, sino también en la ley de servicio civil, y creemos que está teniendo ya un impacto, y digo impacto positivo porque muchos docentes están regresando a las aulas. Luego, en casos extremos en que haya reincidencia, entonces empieza todo el proceso de destitución. Ese proceso de destitución es un proceso muy complicado. No solo es decir, yo entiendo que a veces en redes sociales me dicen, definitivamente, miren, yo he pedido a los equipos técnicos, ahí sí que de los de más alta calidad, que me presenten ya una estrategia para recuperar las clases perdidas. Solo que este tema no va a ser un tema generalizado, obviamente, es un tema focalizado en aquellas escuelas que dejaron de recibir clases y estamos pensando en prorrogar
el periodo escolar para cumplir con los 180 días, con materiales especializados y muy puntualizados en esto. ¿Tiene usted idea de cuántos días se han perdido en promedio? Porque entiendo que hay unos que han ido y venido según lo que usted nos ha dicho. ¿Cuál es el promedio? Mire, si llevamos, hay escuelas que han estado cerradas prácticamente, yo creo que ya mañana que cumplen un mes. Eso es fatal, porque hay algo importante también que decir. Yo he pedido a la PGN que plantee una denuncia ante los tribunales laborales porque en el pacto colectivo vigente está firmado el compromiso de cumplir con los 180 días de clases. Por lo tanto, los mismos dirigentes magisteriales están incumpliendo con ese compromiso que es fundamental, que es el mínimo. Y es que, miren, el punto aquí es que interrumpir un día de clases no solo es que los niños dejan de ir a la escuela, es que los niños están dejando de comer. Es que los niños están dejando su rutina, que es fundamental para la formación también. Los niños están dejando a sus amigos, obviamente los aprendizajes y obviamente todas las estrategias que nosotros hemos implementado para nivelar los aprendizajes en materia de lectoescritura. Todo eso tiene un proceso y a eso se le llama continuidad educativa. Eso quiere decir que interrumpir con eso no solo es dejar de ir 2 o 3 días a la escuela o un mes a la escuela, es que eso interrumpe la continuidad, interrumpe la alimentación, interrumpe los aprendizajes, interrumpe la rutina, interrumpe muchos elementos que son parte, digamos, de este concepto que se llama escuela. O sea, no solo es perder hoy, dejé de aprender a sumar o a restar. Es que es todo un proceso que nosotros queremos garantizar y por eso a través del sistema de justicia, con los amparos, a través de las actas, estamos enfrentando y estamos recuperando la educación del país. Nosotros llegamos aquí para transformar. Nosotros llegamos aquí para hacer las cosas de forma diferente y eso sabemos que tiene, la verdad es duro, pero estamos avanzando en eso y estamos intentando recuperar la educación y no que la educación siga funcionando con base en los intereses de unos pocos. Bueno, aquí salen varias preguntas. Hay una que fue muy fuerte en redes sociales en su momento, lo de la refacción escolar. Vi la fotografía y era una tortilla con carne molida y un banano, pero lo que trascendió es tortilla con banano. ¿Qué tiene que decir al respecto de eso? Bueno, mire, el programa de alimentación escolar yo creo que es uno de los programas más nobles que puedan existir. Es más, Guatemala tiene uno de los mejores programas de alimentación escolar y le voy a decir por qué. Primero, la alimentación escolar. ¿Quién diseña eso? Eso se diseñó hace no sé cuántos años, pero eso viene a raíz de la Ley de Alimentación Escolar. La Ley de Alimentación Escolar es una ley bastante completa, es una buena ley y nosotros somos de los pocos países que tienen una ley de alimentación escolar. La alimentación escolar es universal. Eso quiere decir que no discrimina a ningún niño, adolescente o joven. Es gratuita. Hay países en donde se le cobra a los niños, aunque sea poco, pero se les cobra. En Guatemala es gratuita. Es balanceada, científicamente respaldada. Eso quiere decir que cuenta con los nutrientes necesarios como un complemento alimentario que de verdad muchas veces es la única alimentación que tienen los niños, que contempla proteína, carbohidrato, fruta, atol, etc. Por eso le preguntaba, yo vi la foto de eso y la gente cree que se le dio una tortilla con banano al niño. Entiendo que no fue así. No fue así. ¿Cómo fue? Yo, la verdad, ¿cómo fue eso? Tenía la carne con sus verduras, tenía las tortillas, tenía el atol, tenía la fruta, que es lo que generalmente se sirve a diario. Ahora que estuve supervisando unas escuelas en campo, estaban dándoles chaumín, tenemos más de 600 menús. Eso quiere decir que estos menús están adaptados regional y culturalmente, porque no todas las regiones producen lo mismo. Hicimos un estudio el año pasado para ver qué era lo que más le gustaba a los niños. Están, la verdad, muy bien respaldados y esta alimentación es muy
pero muy importante. El reto que nosotros tenemos es un reto más fuerte, y es que a partir de la pandemia se empezó a dar la comida en la famosa bolsa de alimentos. La bolsa de alimentos no contiene proteína, Luis Felipe. La bolsa de alimentos es una bolsa que se va a la familia, y como siempre he dicho, este es un programa de alimentación escolar, no es un programa de alimentación familiar. Y usted dice que los alumnos que no están asistiendo están dejando de comer. Eso. Tengo muchos temas, señora ministra, tengo que interrumpirla para preguntarle algo. Vuelvo al tema Joviel Acevedo. El dirigente magisterial sigue usando el argumento de que el ministerio pretende impulsar la ideología de género. Dice que incluso hay 2 iniciativas de ley en el Congreso. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo que le tengo que decir es que, primero, decir que es lamentable que el STEG haya utilizado como estrategia la desinformación y la mentira. Y lo digo, la verdad, con mucho pesar, porque en las comunidades de nuestro amado país, la gente confía en el dirigente, confía en el maestro. Y cuando la estrategia es la desinformación, entonces la verdad están funcionando, yo me atrevo a decir, sin ética, están funcionando a través de la mentira y de la desinformación. El tema de los libros de texto es un tema recurrente en el discurso de algunos dirigentes, diciendo que nosotros tenemos la intención de incluir ideología de género dentro de los libros. Hemos sido transparentes, publicamos una página abierta con todos los contenidos de los libros de texto para que cualquiera pueda acceder y saber todos los libros de texto, que son 11 millones de libros de texto que entregamos al inicio de este ciclo escolar. Esto no había pasado. Me dicen que no fue tan puntual como hubieran ustedes querido. Bueno, la verdad que sí fue mejor puntual que antes, pero no fue exactamente en enero. Mire, yo me atrevería a decir que con excepciones, porque las organizaciones de padres de familia, los libros llegan a los centros de acopio, de los centros de acopio van a las escuelas, fue todo un proceso enorme, son 11 millones de libros de texto. Sin embargo, según nuestra supervisión, se cumplió con la mayoría de los centros educativos que recibieron los libros de texto. ¿Esto tendría que mejorar en enero del 2026? Definitivamente, es más, estamos ya trabajando en los libros para el próximo año, porque estos son procesos que llevan su tiempo, ¿verdad? Las licitaciones, guatecompras, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos. No quisiera perder tiempo en esto. Ahora, hay también una queja que yo recojo de redes sociales de maestros. Sí. Están inconformes algunos con que se suspendió el seguro médico. ¿Qué tienen que decir al respecto? Bueno, ¿qué ha hablado con ellos? Bueno, mire, la verdad, esto era una obligación. No se suspendió el seguro médico, por supuesto, a través del acuerdo gubernativo del presidente de la República. Se suspende el convenio que había con un seguro médico privado que no estaba cumpliendo con los requerimientos de la población estudiantil. Eso estaba más que denunciado. Por otro lado, estaba sobrevalorado y la verdad no funcionaba bien. Para eso nosotros lo que hicimos es que a través del Ministerio de Salud se instala el programa de salud escolar, que es un programa que está funcionando a través de un centro de llamadas, y tiene todavía una curva de aprendizaje importante, por supuesto, pero es un programa que a través del Ministerio de Salud pretende atender no solo los casos de emergencia y no solo las enfermedades, sino también de forma preventiva. Este año se inició ya con salud bucodental en muchas escuelas, prevención del dengue, tema de enfermedades renales, vacunación, micronutrientes, desparasitantes, etcétera. Eso permite tener un programa de salud escolar más completo. Ya se mejoró muchísimo el centro de llamadas, casi que se duplicó. Lo estuve visitando hace poco y la verdad es fascinante ver a todos los doctores atendiendo. Ya hay personas que hablan los diferentes idiomas nacionales para que puedan atender a los padres de familia en su idioma. O sea, tiene, como le digo, una curva de aprendizaje. Es un programa que constantemente estamos mejorando. Y eso se platica en las reuniones a las que usted hizo alusión, a la que asiste el STEG. Por supuesto que sí. Bueno, y antes de irnos a la pausa, noticia de esta semana: el Inca
se quedó sin luz, porque no la habían pagado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mire, lo que ocurrió ahí, nosotros estamos ahorita estableciendo qué es lo que realmente ocurrió. Este es un caso aislado, esto no suele ocurrir. ¿No hay otros establecimientos del Estado que estén sin energía eléctrica por falta de pago? Mire, que yo tenga ahorita lo que ocurrió aquí, que yo sepa, lo que pasa es que esto está a cargo de la dirección departamental, y la dirección departamental recibe los fondos los tenía la dirección departamental, no había problema de fondos ni de pago, simplemente estamos estableciendo qué es lo que pasó para poder corregirlo de fondo, porque esto no puede ocurrir. Yo la verdad me solidarizo con el instituto, nosotros estuvimos en contacto para garantizar que la educación a distancia pudiera realizarse de la mejor forma durante estos 3 o 4 días en los que estuvieron sin energía eléctrica. Espero esto no vuelva a ocurrir, por eso es que tenemos... Mire, la verdad yo no puedo decir quiénes son los responsables porque es una denuncia que ya se puso ante el Ministerio Público. La directora departamental, que es la representación del Ministerio de Educación a nivel departamental, ella es de la sección Guatemala Norte, Miriam Orozco, ella... ante la negativa de los supervisores de educación, que son los que tienen que levantar las actas, pero les digo, algunos han renunciado ante las presiones y las amenazas que han recibido. Si es que recuperar esto no ha sido nada fácil. Yo digo que todos los directores departamentales son héroes y heroínas porque son los que están ahí al frente. Ella fue en sustitución de los directores a supervisar escuelas y a levantar actas, y lo que tuvo fue, la acercaron varias motocicletas, querían sacarla del municipio, la amenazaron con quemar el carro en donde ella iba. La verdad fue un momento desafortunado de persecución, de amenaza, de coacción, en donde ella se vio en alto riesgo. El viceministro de Seguridad dijo un par de días atrás que más allá de maestros, podía haber en la Plaza de la Constitución y en calles aledañas, cuando estaban protestando los docentes, actores criminales. ¿Qué tiene que decir de eso? Mire, no puedo, yo creo que eso rebalsa y rebasa también mi función como ministra de Educación. Yo creo que eso le compete al Ministerio de Gobernación esclarecerlo. ¿No vincula usted una cosa con otra? Mire, lo que pasa es que, insisto, estas estructuras que están perdiendo el poder, están presionando de varias formas, ¿verdad? Muchas veces, y lo vemos a través de todas las denuncias que tenemos en el número 1503, en donde muchos maestros, en donde muchos directores de escuela han sido amenazados, perseguidos, si no cierran las escuelas o si no vienen a la plaza. La verdad que se están dando temas de presión, pero solo decimos nosotros no vamos a ceder ante ninguna presión. No lo vamos a hacer. Yo no voy a firmar un pacto colectivo irresponsable e ilegal, porque eso sería repetir los errores del pasado. Nosotros estamos firmes haciendo las cosas de forma correcta, recurriendo a la ley como debemos hacer, recurriendo a las denuncias como debemos de hacerlo, a los órganos competentes para esclarecer ese tipo de hechos. Viendo el reloj, quisiera abordar un par de temas más y nos quedan pocos minutos, ministra. Prensa Libre publica hoy una nota en la que habla de pruebas a maestros que salen bajas. Unos dicen normales, pero en realidad son bajas en matemáticas, lenguaje y comunicación. ¿Qué dice al respecto? Sí, mire, eso es lo usual. Primero, nosotros ¿qué es lo usual? Mire, le voy a explicar, y esto es importante explicarlo. Nosotros lo que tenemos es que hemos formado bancos de datos o bancos de elegibles para nueva contratación de docentes. Al día de hoy hemos contratado más de 11.500 nuevos docentes, entendiendo que es una de las grandes necesidades que tiene el sistema educativo. ¿Nuevos que sustituyen a otros o nuevas plazas? No, nuevas plazas. Eso quiere decir maestros de educación media. Hace más de 10 años que no había habido una convocatoria para maestros de educación media. Maestros de educación física, solo el 12% de los centros educativos cuentan con maestros de educación física. Sacamos la convocatoria para maestros de primaria, preprimaria, maestros de educación extraescolar, etcétera. Lo que se hace aquí es que se hace una evaluación para que los maestros ingresen, o sea, es parte de los requisitos, a este banco de datos o
banco de elegibles para ir nombrando los maestros que se van necesitando. Tenemos ya más de 70,000 aplicaciones en la última convocatoria que cerramos hace como un mes más o menos. Y esos son los datos que se publican el día de hoy. Pero sácame de una duda. ¿Son normales o son preocupantes? Son preocupantes. Y son preocupantes porque lo que nos dice es que en materia de matemática, de habilidades pedagógicas, de lectoescritura, que eso es muy importante, tenemos... el promedio subimos un poco, le puedo decir, conforme al año pasado, pero no es significativo. Esto lo que nos pone a nosotros es, obviamente, nos da la razón en que estamos ahorita trabajando en la transformación de la carrera inicial docente. O sea, nosotros no podemos seguir así, tenemos que transformar la carrera inicial docente. No solo retomar y recuperar la mística, sino recuperar toda la capacidad y formar mejor a los docentes. Para eso nosotros estaremos muy pronto lanzando ya esta estrategia que estamos trabajando con muchísima fuerza y que es una de las grandes necesidades del Ministerio de Educación. O sea, no podemos nosotros hablar de transformación del Ministerio de Educación con todos los programas, planes que tenemos, unos ya en marcha, si nosotros no ponemos atención en la formación inicial docente. Una última pregunta. ¿Cuánto entorpece eso que usted está diciendo ahora, que tiene que desarrollar el Ministerio? ¿Cuánto entorpece eso, el desencuentro, digamos, que hay con el STEG en este momento? No le entiendo. ¿Cuánto entorpece ese plan? Desarrollar todo eso que usted me está diciendo, de formar mejor a los maestros, el hecho de que el STEG y el Ministerio estén, digamos, sí, lo importante en una situación distante. Sí, mire, lo importante aquí es decir algo. Las mesas de diálogo no se han interrumpido, ni una sola sesión. Bueno, hay una excepción cuando fueron los viceministros que están, porque al Ministerio de Educación lo representan, como le decía, el más alto nivel del Ministerio de Educación, pero llevamos ya más de 47 sesiones en pacto colectivo. Eso quiere decir que no se ha interrumpido. Esas no son secretas, fue solo el borrador. Fue solo el borrador, esas se publican las actas, no se publican, se dan las actas cuando alguien las solicita. Y por información pública se pueden obtener. Divinamente, o sea, cualquier persona puede saber qué es lo que se está negociando. Y hay algo ahí que se podría encontrar que fuera muy noticioso en esas actas. Pues mire, es la verdad, la negativa que tiene el STEG a poner sobre la mesa los temas que ponen en riesgo la rectoría del Ministerio de Educación. Luego tenemos la mesa técnica. Está la mesa de junta mixta, que se junta todos los martes. O sea, nosotros tenemos ahorita 4 mesas activas funcionando. Por eso el discurso de que falta diálogo a mí sí me parece absurdo, porque la verdad el Ministerio de Educación le dedica 2 tardes a la semana a la negociación de estos temas. Y sobre todo algo bien importante, y es que existe el Consejo Nacional de Educación. Ese es un consejo maravilloso, es un consejo con representación de la sociedad, de todos los sectores, y es un consejo en el que se llevan los programas educativos, se ponen a discusión, se